El peso del silencio. Primeras noches en Santa Dymphna. Marcos necesitaba un trabajo, con urgencia. Cualquier trabajo serviría. El anuncio que encontró era muy simple: oficial de seguridad nocturno, Asilo Santa Dymphna. No se molestó en hacer muchas preguntas durante la corta entrevista. La paga era sorprendentemente buena para un trabajo que parecía sencillo. El edificio en sí era antiguo, deteriorándose. Una reliquia olvidada de sufrimiento incalculable y almas olvidadas. Marcos no creía mucho en fantasmas. En realidad no, todavía no. Pero el aire dentro de Santa Dymphna se sentía sin duda pesado, agobiante, como una respiración contenida por todos, esperando una eternidad para ser liberada. Firmó los papeles necesarios, tomó el pesado llavero. Su primera noche estaba por comenzar. Sintió un frío fuera de temporada, a pesar del aire templado de junio afuera. Este lugar ya se estaba metiendo en él. El hospital, abandonado por mucho tiempo, era un laberinto confuso de pasillos oscuros y cuartos sombríos. El polvo, grueso como un manto, cubría pesadamente cada superficie. Equipos médicos rotos y oxidados llenaban las salas de tratamiento olvidadas. Testimonios silenciosos de miserias pasadas. El rayo de su linterna, una solitaria lanza de luz, cortaba la oscuridad opresiva y profunda como la tinta. Cada sonido se amplificaba de forma extraña en el enorme vacío. Sus propios pasos resonaban fuerte, casi como una burla. El crujido repentino de una tabla del piso en algún lugar arriba. El lamento triste del viento silbando a través de un vidrio roto al final del pasillo. Intentó convencerse de que solo era un edificio viejo, asentándose, crujiendo bajo su propio peso, pero un sentimiento más profundo, más primitivo, le molestaba en el fondo de su mente. Una sensación imposible de ignorar de ser observado. Ojos invisibles siguiendo cada uno de sus movimientos. Intentó quitárselo de encima. Eran solo nervios, ¿verdad? Sus rondas nocturnas se suponía que eran simples, directas. Revisar el perímetro por si había alguna entrada forzada. Asegurarse de que no hubieran entrado vándalos, ni ocupas buscando refugio en las ruinas. Pero Santa Dymphna tenía una forma siniestra de hacer que hasta las tareas más comunes se sintieran enormes, aterradoras. Cada puerta cerrada que pasaba parecía esconder una historia oscura, un secreto terrible deseando ser conocido. El silencio, sin embargo, era de lejos la peor parte. Un silencio profundo, sofocante, que era casi una presencia física. Lo presionaba sin descanso desde todos lados. Pronto empezó a hablar solo, su voz un sonido pequeño y tembloroso, solo para oír una voz humana. Cualquier cosa para romper la quietud inquietante, como de tumba. Sintió con fuerza el peso aplastante del aislamiento. Las primeras noches se convirtieron en una mezcla confusa de rutina monótona y una inquietud que crecía sin parar. Patrullaba la planta baja que se caía a pedazos. Luego el primer piso, igualmente deteriorado. Después de eso, el segundo piso, siniestramente silencioso. El tercer piso, sin embargo, estaba estrictamente prohibido. Cerrado con tablas gruesas de madera clavadas. Inestabilidad estructural. Había murmurado con desdén su nuevo y callado jefe durante su breve orientación. Pero incluso desde los pisos de abajo, Marcos sentía una atracción inexplicable, casi magnética, hacia él. Una energía extraña, palpitante, parecía salir de esa sección cerrada. A menudo se encontraba mirando hacia las ventanas tapiadas del tercer piso desde los terrenos de afuera, imaginando qué horrores, qué tristezas se escondían más allá de esas barreras. Todo el hospital contenía la respiración, y Marcos sentía que él también la contenía, con una anticipación aterradora. Estaba empezando a temer de verdad la puesta del sol cada día. Comenzó sutilmente, casi sin que se notara al principio. Un punto frío repentino y localizado en un cuarto. Un cuarto que por lo demás estaba templado, incluso sofocante por años sin uso. Luego,
El olor tenue, inconfundible, a antiséptico flotaba en el aire. Fuerte. Como de hospital, un olor que debería haberse desvanecido por completo hace décadas, borrado por el tiempo. Al principio, Marcos no le dio importancia a estas cosas raras. Su mente cansada jugándole trucos, seguramente. El poder engañoso de la sugestión en un lugar tan desolado y naturalmente espeluznante. Pero los incidentes sin explicación aumentaron. Se hicieron más frecuentes, más notorios, más reales, sin lugar a dudas. Oía lo que sonaba como un susurro, débil, poco claro, justo al límite de su audición. Un murmullo tenue, como un siseo, se giraba al instante, el rayo de su linterna cortando frenéticamente la oscuridad impenetrable. Nada, siempre no había nada, pero la sensación escalofriante de hormigueo permanecía. Definitivamente no estaba solo en esta estructura enorme y decadente. Luego vinieron los pasos, un sonido claro e inquietante, suaves al principio, extrañamente suaves y sigilosos, como alguien caminando descalzo sobre un piso grueso por el polvo acumulado durante años. Él estaría en la pequeña y estrecha oficina de seguridad, un diminuto oasis de luz tenue cerca de la entrada principal, mirando con ojos cansados las imágenes granuladas y parpadeantes en la pantalla de los monitores de seguridad. Las cámaras solo ofrecían vistas limitadas y sombrías de los pasillos principales y los cruces. De repente, lo oía. Toc, toc, toc. Un ritmo lento, deliberado, viniendo del piso justo encima de él. El segundo piso. Se quedaba helado al instante, su corazón golpeando violentamente contra sus costillas como un pájaro atrapado. Rápidamente revisaba los monitores, su mirada saltando de pantalla en pantalla. Pasillos vacíos y silenciosos, estática parpadeante que oscurecía la vista. Pero los sonidos eran indudablemente reales. Estaba absolutamente seguro de ello ahora. Claros, distintos, inconfundibles. Y acercándose. Una noche, su sangre se heló más que el frío en la parte más profunda del asilo. Lo vio. Un parpadeo definido, innegable, en la cámara 4. La cámara que apuntaba hacia el largo, oscuro y amenazante pasillo del desierto segundo piso. Una sombra, moviéndose claramente con lo que parecía un propósito. Estuvo allí solo un segundo, una visión fugaz. Luego desapareció por completo. Rápidamente, torpemente con los controles, rebobinó la grabación digital. La reprodujo cuadro por cuadro, con agonía, en cámara lenta. Ahí estaba de nuevo. Sin error esta vez, una forma oscura y alargada, moviéndose con una velocidad antinatural de un umbral oscuro a otro. Demasiado rápida, demasiado fluida para ser una persona. Demasiado deliberada, demasiado inteligente para ser un simple truco de la luz o un animal pasajero. Se le cortó la respiración dolorosamente en la garganta. Esto no era un animal. Esto era algo completamente diferente. Algo no de este mundo. Dormir se convirtió en un recuerdo lejano, olvidado, un lujo precioso que simplemente ya no podía permitirse. Incluso cuando estaba fuera de servicio, a kilómetros de la oscuridad opresiva del asilo, el hospital atormentaba sus pensamientos despiertos y sus sueños intranquilos. Las imágenes perturbadoras y fugaces, los sonidos escalofriantes sin cuerpo, la sensación opresiva y aplastante de un terror palpable e ineludible. Empezó a tomar más café, fuerte, negro, galones de él. Cualquier cosa para mantenerse alerta, cualquier cosa para intentar luchar contra el miedo creciente y engañoso que lo estaba consumiendo. Intentó desesperadamente convencerse de que había una explicación racional y lógica para todo lo que estaba experimentando. Pero la duda engañosa era una semilla tenaz. Y en el suelo fértil, corrupto y espiritualmente cargado de Santa Dymphna, estaba creciendo con una velocidad aterradora e incontrolable. Sabía, en el fondo de su ser, que algo estaba terriblemente, fundamentalmente mal con este lugar abandonado. Algo antiguo, algo verdaderamente malvado.
Los susurros definitivamente se estaban volviendo más fuertes. La actividad paranormal inexplicable parecía ser una carnada deliberada, empujándolo a propósito hacia arriba, sin poder evitarlo, hacia el tercer piso prohibido y tapiado, la fuente innegable y aterradora de los pasos fantasmales, los susurros escalofriantes y sin cuerpo, la presencia palpable y aterradora que parecía hacerse más fuerte con cada noche que pasaba. Una noche particularmente opresiva y sofocante. La necesidad de investigar se convirtió en una compulsión insoportable e irrefrenable. Encontró una palanca oxidada y pesada en un armario de mantenimiento olvidado y lleno de telarañas. Los clavos viejos y gruesos en la puerta de la escalera del tercer piso chillaron en fuerte protesta mientras él los forzaba. Apoyó el hombro, gruñendo con el esfuerzo. La puerta pesada y reforzada se abrió con un crujido lento, de mala gana. Una ráfaga de aire intensamente frío, fétido y estancado le golpeó de lleno en la cara. Rancio más allá de lo imaginable. Pesado. Cargado con décadas de desesperación acumulada y miseria indecible. Era aquí, el epicentro del embrujo. Podía sentir la energía negativa pura y concentrada, el dolor puro y abrumador. El tercer piso era un mundo aparte del resto del asilo, completamente, espeluznantemente diferente. Esto se dio cuenta con un horror creciente, era el infame pabellón psiquiátrico. Un lugar diseñado para curar, pero que claramente se había convertido en un depósito de sufrimiento inimaginable. Cuartos pequeños, austeros y desolados bordeaban el pasillo, cada uno con ventanas fuertemente enrejadas. Celdas acolchadas, con el material rasgado, roto y manchado con sustancias desconocidas, se abrían como gritos silenciosos. Sujeciones de hierro, oxidadas y crueles, todavía estaban atornilladas de forma siniestra a los armazones metálicos y deteriorados de las camas. Una sensación palpable y sofocante de sufrimiento profundo e interminable flotaba pesadamente en el aire estancado e inmóvil. Caminó lentamente, con cautela, con cada nervio a flor de piel. El rayo de su linterna bailaba nerviosamente, de forma errática, sobre pintura descascarada, paredes desmoronadas y rincones profundos y sombríos. Entonces lo oyó, claramente, sin lugar a dudas, el llanto suave, desgarrador y continuo de una mujer, viniendo del extremo lejano del pasillo oscuro y lleno de escombros. Era un sonido lleno de una tristeza tan profunda, de una desesperanza tan absoluta y completa. Le desgarraba el alma. Gritó, con la voz temblando sin control. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Solo el llanto desolado y lastimero respondió a su llamada desesperada. Llegó al final del largo y aterrador corredor. El llanto lastimero y desgarrador era mucho más fuerte ahora. Claramente, sin lugar a dudas, saliendo del último cuarto a la izquierda. Su mano temblaba violentamente mientras extendía el brazo y empujaba la puerta deformada y astillada. Y allí estaba ella. Una figura. Etérea. Espeluznantemente translúcida. Brillando débilmente de forma sobrenatural, bajo la luz de luna tenue y fantasmal que se filtraba débilmente a través de un vidrio sucio y roto. Una mujer. Joven, o lo había sido. Vestida con una bata de hospital andrajosa, manchada e inquietantemente familiar. Su cabello era largo y oscuro, horriblemente enmarañado y descuidado. Sus ojos eran cuencas vacías, negras, huecas, sin vida. Sin embargo, parecían mirar directamente a través de él, hasta lo más profundo de su ser, helándole la sangre. Una ola de frío intenso, escalofriante y antinatural, invadió a Marcos. Un terror puro, absoluto y paralizante lo agarró, dejándolo clavado en el sitio. No podía mover ni un solo músculo. Ni siquiera podía gritar, aunque sus pulmones ardían por hacerlo. Tenía la garganta apretada como por una mano invisible. La aparición aterradora se deslizó silenciosamente, amenazadoramente hacia él. No se deslizaba. Flotaba con una gracia antinatural y horrible.
Sus pies, o donde deberían haber estado sus pies, no tocaban el suelo sucio y lleno de escombros. Su rostro era una máscara, retorcida en una expresión de angustia eterna, insoportable y desgarradora. Levantó lentamente una mano pálida, casi transparente, espectral. Extendiéndola hacia él, sus dedos parecían esqueléticos. Podía sentir un frío sobrenatural y penetrante que emanaba de su ser, un frío que le calaba el alma. Un nombre, de repente, inexplicablemente y con una claridad aterradora, se formó en su mente. Clara. No sabía cómo lo sabía. Simplemente lo sabía. Este era el espíritu atormentado de Clara Méndez. Una paciente. Una víctima trágica y olvidada. Su dolor inmenso y abrumador era una fuerza tangible, física, en el pequeño y opresivo cuarto. Finalmente, violentamente, se liberó de su parálisis. Se dio la vuelta y corrió, huyendo del horror absoluto y paralizante del tercer piso. Marcos no dejó de correr, ni por un segundo, no hasta que salió disparado por las puertas principales del asilo, hacia la seguridad relativa y bendita del aire fresco de la noche, jadeando, con los pulmones doliéndole, la imagen horrible y vívida de Clara, sus ojos vacíos y acusadores, su tormento silencioso e interminable. Estaba grabado para siempre, permanentemente, en su mente traumatizada. Sabía con certeza absoluta e inquebrantable que no podía volver a entrar allí. No solo, nunca más. Al día siguiente, con las manos aún temblando sin control por la experiencia, comenzó su investigación desesperada. Buscó en viejos archivos de periódicos digitalizados en línea. Se sumergió en los registros polvorientos de las sociedades históricas locales. El nombre Asilo Santa Dymphna estaba constantemente, de forma siniestra, vinculado a rumores oscuros y persistentes. Historias de negligencia grave, crueldad indescriptible, abuso horrible de sus pacientes vulnerables. Entonces lo encontró. Un artículo pequeño, descolorido, casi pasado por alto. Fechado hacía décadas, el titular decía: Tragedia en el pabellón psiquiátrico de Santa Dymphna. Mencionaba brevemente, casi de pasada, a una joven paciente, Clara Méndez, que había muerto en circunstancias muy misteriosas, inexplicables y sospechosas. Sobredosis accidental, había declarado el informe oficial con indiferencia y desdén. Pero susurros apagados y leyendas locales persistentes sugerían algo mucho más siniestro, mucho más terrible. El breve artículo del periódico, aunque con pocos detalles concretos, pintaba un cuadro increíblemente sombrío y perturbador de la vida dentro del asilo. El hacinamiento crónico y severo era común. La falta crítica de personal era la norma. Tratamientos cuestionables, incluso peligrosamente experimentales, supuestamente se realizaban en los pacientes más vulnerables, lejos de la vista del público. Clara Méndez, según el artículo, había sido una paciente de largo tiempo allí. Aparentemente olvidada por su familia, si es que alguna vez tuvo una. Abandonada a su suerte. Dejada enteramente a la misericordia cuestionable y finalmente ausente de una institución que le había fallado catastróficamente, trágicamente, en su deber más básico de cuidado. Su desafortunada y prematura muerte fue tratada como una simple nota al pie en la larga y oscura historia del hospital. Rápida y convenientemente encubierta por las autoridades de la época, ansiosas por evitar un escándalo. Pero su espíritu atormentado e inquieto, al parecer, había permanecido. Para siempre. Atrapada para siempre dentro de esas paredes decadentes, opresivas y espiritualmente manchadas. Reviviendo para siempre sus últimos y agonizantes momentos de dolor y desesperación. Su sufrimiento profundo e interminable, y su profunda desesperación, ahora resonando sin fin, de forma escalofriante, por los pasillos vacíos y silenciosos. Marcos sintió una ola de tristeza profunda y abrumadora, mezclada inseparablemente con su miedo aún persistente y potente. No era solo un fantasma, era un alma perdida y sufriente,
atrapada en un ciclo interminable y horrible de tormento. Supo entonces, con una finalidad escalofriante y absoluta, que no podía seguir trabajando en el asilo Santa Dymphna. Ninguna cantidad de dinero, por muy grande que fuera, valía ese tipo de terror absoluto que destruye el alma. Esa tristeza profunda, penetrante e inolvidable que ahora llevaba consigo como un peso físico. Llamó a su jefe más tarde ese mismo día. Renunció en el acto, con la voz aún temblorosa. No se molestó en intentar explicar la verdadera y horrible razón. ¿Qué podría decir que no sonara a locura? ¿Que había visto una aparición completa y aterradora? ¿Que el hospital era una verdadera y activa puerta a algo aterradoramente de otro mundo y malvado? Solo murmuró algo vago sobre razones personales urgentes. Que simplemente ya no podía hacer el trabajo. El jefe, para sorpresa de Marcos, no pareció sorprendido, ni siquiera particularmente extrañado por la renuncia repentina. Quizás muchos otros habían renunciado abruptamente antes que él. Quizás el viejo asilo tenía una reputación oscura y no dicha que iba mucho más allá de su fachada físicamente desmoronada y los cuentos locales susurrados y escalofriantes. El asilo Santa Dymphna sigue en pie hoy, una silueta amenazante contra el horizonte, vacío, silencioso. O eso parece engañosamente desde afuera, para el transeúnte desprevenido y casual. Pero dentro de sus paredes condenadas y decadentes, los ecos escalofriantes y tristes del pasado torturado sin duda persisten. El potente residuo psíquico de dolor y sufrimiento inimaginables satura el aire mismo. Clara Méndez, la trágica visitante del tercer piso, todavía camina por esos pasillos embrujados y solitarios. Una prisionera espectral, atada por la tristeza al escenario de su propio final trágico, prematuro e injusto. Así que, si alguna vez te sientes inexplicablemente, peligrosamente atraído a un lugar tan siniestro y oscuro, un lugar cargado de historia oscura no resuelta y energía negativa palpable y amenazante, recuerda la experiencia aterradora y transformadora de Marcos. Recuerda la angustia eterna y desgarradora de Clara. Algunas puertas, ¿ves? Es mejor dejarlas cerradas para siempre. Algunos secretos dolorosos y profundamente enterrados, es mejor dejarlos sin tocar para siempre. Porque una vez que entras tontamente, imprudentemente en esas sombras, puede que no seas el único que salga. Puede que lleves contigo un pedazo de esa oscuridad sofocante y pegajosa. Siempre, para siempre,